Juan Sebastián Gatti, como el título de una novela, ¿cómo te describirías y qué género sería? ¿Policíaca, aventuras, una crónica, una novela histórica? Ay, no lo sé. No sé. Describirme a mí me parece un ejercicio bastante inútil. Es muy claro que por la portada no convencería a ningún lector, ¿no? Como lector soy un lector desde muy chico de historias de aventuras y con el tiempo me he ido volviendo un lector de prácticamente todo. El humor es muy importante en tu vida. Ah, sí, sí, el humor, casi todo negro, porque vivimos en un mundo que no permite mucho más humor que ese, o un mundo en el que para sobrevivir hace falta una dosis grande de humor negro, pero sí es importante, claro. Por un accidente geográfico nací en Argentina, pero mi familia era una familia muy nómada, entonces he vivido en muchos lugares de América Latina, pero bueno, cuando llegó el momento de elegir carrera universitaria y elegir universidad y vine a Puebla, a la UAP, bueno, ahí para mí se acabaron los tiempos de nómada y me instalé en Puebla, lo cual significa que en Puebla he vivido muchos más años incluso que en mi ciudad natal, ¿no? que fue Córdoba en Argentina. Sí. ¿Y crees que todavía hacen falta por contar muchísimas historias de Puebla? Puebla es un lugar que tiene muchas historias que la mayor parte de la gente no conoce. Yo siempre digo, bueno, Puebla es un lugar por donde se paseó Gutiérrez de Cetina en esta historia apasionante de ser el gran poeta y soldado de Flandes, soldado de Carlos V, que muere en Puebla asesinado mientras le daba serenata a una mujer casada. Esa es una historia extraordinaria que poca gente en Puebla conoce. Puebla es un lugar donde se paseaba Martín Garatuza, ¿no? Disfrazado, tramando algunas de las travesuras más geniales que se han concebido en la historia de México. Puebla es el lugar de gente estupenda como los hermanos Cerdán. Puebla tiene probablemente la única historia simpática que uno puede contar sobre Porfirio Díaz, que es esto de escaparse de los franceses descolgándose por un balcón del Carolino. Las calles de Puebla están muy llenas de historia, incluso de la historia reciente, de estos años en que Puebla ha ido cambiando mucho y se ha ido convirtiendo, ha ido dejando de ser una soñolienta ciudad colonial para convertirse en una urbe a menudo deleznable, tratando de imitar al DF, con gente ignorante llenando de rascacielos la parte de la ciudad de donde mejor se veían los volcanes. Todos esos cambios, bueno, están llenos de historias maravillosas. Y hablando de contar historias, pues pasamos a tu novela Filibusteros. ¿Qué es Filibusteros? Porque leímos que se deriva de un folletín que ahora es novela, pero platícanos tú si al escribir esta novela te emocionaste como el personaje Bruno Pendragón cuando zarpan sus barcos. Yo siempre acabo sintiendo una enorme simpatía por los personajes de mis cuentos, ¿no? Aún por los más nefastos, aún cuando tenga que hablar muy mal de ellos, no puedo evitar sentirme muy cercano a ellos. Bueno, y vaya que lo soy, ¿no? Salen de aquí, de mi imaginación. Filibusteros es una historia de piratas que se concibió de dos maneras. Primero, cuando yo trabajaba en un periódico, en la Jornada de Oriente, y parte de mi trabajo de editor era acomodar los espacios publicitarios, los sueltos publicitarios de cada día en las páginas donde tocaban. ¿No será posible hacer un suelto publicitario que realmente atrape al lector y llame la atención? No sé, alguien que solicite algo. ¿Qué puede ser? Bueno, una tripulación pirata. Me dio mucha risa y de ahí después empecé a concebir la posibilidad de contar esta historia que saliera de ahí. ¿Quién respondería a un anuncio que en el periódico solicita una tripulación pirata y da un teléfono al cual comunicarse? Y luego un juego entablado entre varios amigos, todos escritores, planteándonos escribir
a fines del siglo XX, folletín, que había sido un género literario muy extendido y muy reconocido en el siglo XIX. Y tratando de contar una historia completa así en 20 capítulos cada uno de nosotros. También Filibusteros sirve o es pretexto para contar un relato inteligente acerca de otras cosas que están sucediendo en México. Bueno, yo espero que sí. Digamos, esta fue la primera versión de Filibusteros como folletín, que salió publicada hace 17 años. Yo nunca dejé de darle vueltas en la cabeza a esa historia. En realidad seguí pensando, ¿qué habrá pasado con estos personajes? ¿De dónde vendrá tal personaje? ¿Cómo podría haberse producido este traslado de textos por el cual los protagonistas cuentan su historia, la escriben, le llega a otro personaje que se convierte en narrador de esto y lo publica en un periódico? Digamos, seguí jugando con esta ficción muchos años. ¿En este país crees que estamos llenos de Brunos Pendragones o hace falta más Brunos Pendragones? No sé si hace falta más Brunos Pendragon. Sospecho que sí hay unos cuantos millones, cada vez más, de personas al borde del hartazgo, digamos, al borde de algo que ya no puede describirse como indignación. Pero sí tengo muy claro, lo he comentado muchas veces en estos días, que lo que yo conté como una historia descabellada, como una historia conscientemente descabellada, bueno, ha sido enormemente superada por la realidad, para mal. ¿Fue fácil encontrar editorial para Filibusteros? ¿Es fácil publicar novela en Puebla? Yo creo que no es fácil publicar en ningún lado. La cultura no solo es rentable, la cultura es indispensable y es inevitable además. No, yo creo que el problema está cuando pensamos rentable en términos de empresa de capitalismo salvaje. Ahí espero que no lo sea. Honestamente espero que nunca sea rentable y que a nadie se le ocurra una manera de hacerlo, porque el día que eso ocurra, ahí sí la cultura va a estar en problemas. Otro es el problema de la responsabilidad institucional, de la responsabilidad en tanto Estado, que las instituciones tienen, los gobiernos tienen hacia la cultura. Responsabilidad que no cumplen ni de lejos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, que está ahí y que no debería plantearse en términos de rentabilidad. Porque en el momento en que empiezas a plantearla así, entonces lo que no deja ganancia automáticamente deja de ser responsabilidad del Estado y de las instituciones. No, eso de ninguna manera puede plantearse en esos términos, ¿no? Por otro lado, es cierto que se pueden generar mecanismos para que de las actividades culturales aquellos que las realizan puedan vivir, que no pasan solamente por apoyos gubernamentales o institucionales. Filibusteros, ¿por qué se distingue? ¿Por qué crees que se distingue, Juan? Yo espero que por todo me encantaría decirles, hombre, es el mejor libro que se ha publicado en los últimos días en el centro de la ciudad de Puebla, ¿no? Alguien dijo alguna vez que los buenos libros eran mucho más inteligentes que sus autores. Yo espero honestamente que sea así, que mis libros sean más inteligentes que yo y le puedan decir a los lectores pues cosas que a mí nunca se me hubiera ocurrido decir, ¿no?